Hola chicos, literatura 170, el segundo vídeo que hacemos de Jorge Guillén. La obra de Jorge Guillén, antes de empezar esta segunda parte, es muy graficable, por así decirlo, o por lo menos así lo entiendo yo. Hay una gran obra inicial, que es el libro Cántico, ¿eh? Al que podríamos poner pues como una línea en la cumbre. ¿Por qué en la cumbre? Porque respecto al libro siguiente, que es el que vamos a ver ahora, de menor extensión, este sería Cántico, una meseta, una altiplanicie iluminada por un sol radiante y una alegría. Seguido de el siguiente libro, que es Clamor. Clamor. Efectivamente. ¿Por qué lo dibujo descendido respecto a Cántico? No por su menos valor intrínseco, no. Sus poemas son extraordinarios y tan buenos y laudables como los de Cántico. Pero aquí es el poeta el que desciende a ese hombre que había ignorado, que no quería ver, porque su estultez, su mediocridad, vamos, que no le gustaba, que le rompía el esquema perfecto y puro de lo que él quería, su existencia radiante, radiante y radiada por el sol. Aquí las circunstancias le obligan ya a considerar a este individuo, quizás apiadándose un poco de él y hablando ya de sus pasiones, de lo que le pasa, de ahí viene pasión, y de sus acciones. Y no se puede inhibir mal que le pese. Aunque el sol sigue siendo su lema. El sol. Quizás alguno aquí, acompañando o cogiendo los gráficos de semiótica moderna, le pondría una nubecilla empañando un poquito esa claridad. Y por último, en el siguiente, se queda prendado, o prendado, más que prendado, prendido. Prendado sería admirado, no. Se queda prendido, es decir, cogido a la humanidad y ya no se puede deshacer de ella. Quiere volver otra vez a su efusividad, a su vuelo intersideral de luminosidad. Pero, es decir, pretende llegar otra vez a la altura de Cántico, pero se ha quedado cogido de alguna manera a su humanidad y entonces hace el tercer libro, que es el homenaje. El homenaje. Y, o sea, Cántico, clamor, homenaje. Prendido a la humanidad. Y por último, ya entrado, digamos, en su punto final, no, en su periodo final de vida, comprende que no va a hacer otra reedición de todo esto, que él lo englobó en un solo título. Fabuloso. Me encanta el título, que es Aire Nuestro. Aire Nuestro. Entonces, una vez decide que esto va a ser su obra, a él le apetece seguir escribiendo. ¿De qué? Pues de
remedos, renovaciones, recuerdos de su paso por todas estas sensaciones y por todas estas historias personales, recuerdos de amigos, etc. Y entonces ya le da un título más informal a su producción, que es la de otros. Fíjate que en los títulos revela Jorge Guillén que no fue un señor pretencioso. Sus títulos son de lo más casero, iba a decir. Dentro de lo sublime de su poesía, los títulos son reales. No buscaba pretensión, empaque de un gran título. No, nunca lo pretendió. Él desnudaba el sentido y el significado de la palabra. Y qué mal habría sido coger un título pomposo, retórico. No sería propio de Guillén. Aire nuestro. Y aquí, otros poemas. Otros poemas. Llegado ya a la convicción que da la edad de que lo importante no es más importante por ponerlo en un cofre o en una piel de oropel altisonante. No, he hecho estos otros poemas. Y luego, ya como punto final, él quiso hacer una especie de remate. ¿Y qué título te crees que cogió? Pues a nadie se nos ocurriría, desde luego. Porque ya ves tú, ¿qué título va a coger? Final. Es como en una película asombrosa, pero que luego acaba como todas las demás. Al final de la película, hoy ya no, la han quitado, era gracioso antes. Al final de la película se veía si era de habla inglesa o procedencia inglesa, the end, ¿no? The end. Y si era española, pues fin. Punto. Fin. Y era cuando ya la gente se levantaba de la butaca corriendo. Bueno, vamos a empezar por el segundo, Clamor. Dice Clamor, su siguiente libro, al que subtitula Tiempo de Historia. O sea, por si quieres un adelanto de lo que va a suceder aquí, Clamor ya es un buen adelanto. Está clamando. Clamar es solicitar algo con énfasis, con fuerza. Él lo hace aquí. Y si cogemos el subtítulo que le da, que es Tiempo de Historia, Tiempo de Historia, vemos que enseguida que responde a que ha cogido a este sujetillo, al hombre que le estorbaba en su plenitud, pero que se apiada de él, por así decirlo, no puede inhibirse de él ante los acontecimientos de los que está siendo el sujeto, él mismo, Guillén. Tiempo de Historia. Se divide en 3 partes y ahora ya vamos a dedicarle un espacio reservado. Quitamos esto. Espero que te haya servido para algo ese esquema. Entonces nos metemos con Clamor. Clamor. El segundo libro. Pasamos el secador. Y tiene 3 partes. Además, fácil porque la primera sale en 1957, suma 3 en 1960 y suma otros 3 en 1963. O sea, más 3, más 3. Fácil. Estas son estas apreciaciones, estas cositas que digo, son para ayudar a la memoria,
Ah, sí, el libro de Clamor, el que iba de 3 en 3 años, desde el 57 hasta el 63, y sus títulos de cada uno de estos periodos fue el primero, Mare Magnum. Mare Magnum. Es una palabra latina que efectivamente significa magnum, grande, enorme, y mare, pues mar. El mar grande, el mare magnum. Pero normalmente tiene el significado de algo enorme, que tiene unas dimensiones enormes, pero donde no hay orden, donde es el mar, las fuerzas de la naturaleza las que imperan y no se observa ningún cálculo humano que haya puesto una estructura equilibrada. Un mare magnum de cosas, un mare magnum de ideas, un mare magnum de, bueno, un toto revolutum, ¿eh? Un todo revuelto, mare magnum, en 1957. Otro, que van a dar a la mar, que me parece que es un verso de las célebres poesía, ¿cómo se dice? Coplas de Jorge Manríquez a la muerte de su padre, que van a dar a la mar. Es decir, aquí subyace algo como inexorablemente llevan un destino y han de ir allí, que van a dar a la mar. Y el tercero, el del 63, que poco pretencioso, fíjate, a la altura de las circunstancias, a la altura de las circunstancias, que es una frase que has podido oír tú como diciendo, mira, para lo bueno que era aquello, la gente que asistió importante y todo lo que allí se dijo, noble, etcétera, tú no estuviste a la altura de las circunstancias, fuiste de cualquier manera, tuviste unas alusiones que salían de tono, no estuviste a la altura de las circunstancias eran altas y tú estuviste por debajo de ellas. Bueno, pues aquí sencillamente no dice ni a favor ni en contra, dice a la altura de las circunstancias, en 1963. Muchos de los temas cogidos de cántico o tratados en cánticos, que eran sus temas fundamentales como el ser, el tiempo y el amor, el ser, el tiempo y el amor, son cogidos y retomados en su segundo libro, El Clamor. Dice, y también las formas estilísticas, y las formas estilísticas, es decir, el mismo estilo, sigue. El estilo es el mismo. Los temas y el estilo. Pero los temas se prolongan unas veces. Se ahondan. Se profundizan. ¿Por qué? Por efecto de la personalización, el paso por la figura humana, el ser. Unas veces continúa, otras veces se profundiza. Los temas, todos, el ser, el tiempo y el amor. Y otras veces sufren en esta obra una importante evolución. Es decir, evoluciona su sentido o tratamiento del ser, tratamiento del tiempo y tratamiento del amor. Es decir, que unas veces se prolongan, otras veces se profundizan y otras veces evolucionan. Pero también aparecen otros temas muy distintos. Además de estos temas, aparecen otros temas. Los vamos a poner aquí mismo. Estos son los constantes, los de cántico, y se añaden en Clamor otros temas, que son, primero, la protesta. La protesta. Contra todo lo negativo,
lo caótico, ¿eh? Y destructivo. Y destructivo. La crueldad y la injusticia, sobre todo. ¿Eh? La crueldad y la injusticia. ¿Atributos de quién? De nuestro amigo, que él había desechado en su primera parte, y por algo la había desechado, porque él no quería meter en su cosmos perfecto, maravilloso, no quería meter crueldad, no quería meter injusticia, no quería meter caos, ni destrucción, ni cosas negativas. Y por eso lo había obviado en Cántico. Dice, y destructivo. Dice que ha ido introduciéndose en la perfección del cosmos. El temor de no ser, se revela con mayor nitidez. Es decir, le pica un poquito la mosca aquella que le picaba a Unamuno del sentimiento trágico de la vida. ¿Y si voy a desaparecer? ¿Soy? ¿Realmente soy? ¿O soy un sueño de alguien, de un ser creador? Porque toda la alegría de Guillén era la de ser, acuérdate. Pues aquí le asoman dudas. En Clamor, en su contacto con el hombre, le asoman dudas de no ser. Dice, el temor de no ser se revela con mayor nitidez. Las amenazas del mal siguen siempre contrarrestando, que siempre eran las amenazas del mal, que siempre eran contrarrestadas en Cántico. En Cántico decía, no las hagáis caso. El mal no existe, es un accidente. Bueno, pues dice, las amenazas del mal, siempre contrarrestadas en Cántico u obviadas, aparecen ahora en su plenitud. O sea, ahora el mal se hace patente en Clamor, en su segundo libro. Sin embargo, la fuerza de Guillén, sin embargo, al final se alza siempre la negación de que todos esos elementos puedan destruir la voluntad de vida de los seres humanos. O sea, si alguien creía que esta constatación del mal, le iba a llevar a Guillén a caer en la hondura depresiva, en la desesperación, en el nihilismo, en el fracaso, que otros muchos literatos han hecho patente, ya no digo en sus obras, sino incluso en sus vidas, pues es que no conocía a Guillén. Guillén dice, una adversativa, sin embargo, a pesar de todo esto, sin embargo, a pesar de todo esto, dice, no pueden destruir la voluntad de vida de los seres humanos. O sea, a pesar de todo esto, por encima de todo esto, hay una cosa más fuerte que brota. ¿Qué es eso? La vida. Puede haber crueldad, injusticia, pero hay una fuerza innata en los seres humanos que nos levanta. ¿Qué fuerza es esa? La vida. Nos vuelve a redimir. Guillén también se encara aquí con la vejez. Con la vejez. Sí. Yo todavía no me he encarado. Sigo en la certeza de que la muerte será su fin. Pero
no el fin de la vida misma. O sea, él admite, ve la muerte, quiere afrontarla y dice sí, será mi fin personal, mi fin particular, pero no será el fin de la vida, donde yo estoy metido, donde el cosmos está metido. Y ese es su consuelo y su esperanza. Dice la certeza de la que la muerte será su fin, pero no el fin de la vida misma, ni la negación de lo ya vivido. Es decir, podríamos decirle, Guillem, mira, ya te has muerto. Agarrar el borrador, borrarlo y decirle, Guillem, ¿cómo? ¿Qué dice usted? Sí, un tal Guillem. No, búsquelo, aquí no está, ha desaparecido si es que estuvo. No, no es eso lo que él dice. Dice que aquí siempre quedará Guillem. No se puede negar lo que ha vivido. Los hechos que ha vivido son como la memoria que queda en las hemerotecas y en las, ¿cómo se dice? Cinematecas, donde se guardan, o filmotecas, donde se guardan las películas, los rollos aquellos, o los servidores de hoy, las memorias en la nube, donde se guardan todo lo que vamos diciendo. Y eso tenemos la esperanza de que no se apague pronto, de que persista. Es un poco la primera y ancestral religión de la humanidad, que fue el animismo, que era que el hombre, viendo su fin y el fin de los animales que le rodean y de las personas que le rodean, se agarraba a algo. ¿Y a qué se agarraba? A la memoria de los demás. No había filmotecas ni hemerotecas, ni servidores que guardasen la memoria. Pero sí quedaban sus hijos, sus parientes, sus vecinos, y él pensaba que mientras estuviera él en la memoria de los otros, él seguía viviendo. Por eso quería que lo enterraran junto a ellos, para que no se olvidaran de él. Si en la estancia de la pequeña cueva, donde hacían todos los días el fuego, él podía estar allí, mejor. Seguiría viviendo con ellos porque estaría en la memoria de ellos. Bueno, y por eso a veces se enterraban dentro. La higiene y la sanidad fueron mucho más tardías en cuanto a concienciación. Y querían estar allí. Bueno, pues Guillem dice, lo que yo he vivido, la muerte no me lo podrá negar, no me lo podrá arrancar. Y efectivamente, aquí estamos nosotros, viviendo a Jorge Guillem. Estamos viviéndole. Y cuando en el vídeo siguiente veamos y leamos sus poemas, todavía le daremos más gracias y lo entenderemos más. Bueno, en su tercer libro, hasta aquí, Clamor. Hasta aquí, Clamor. En su tercer libro, que os había adelantado antes, que se llamaba Homenaje, que es una vuelta de su gráfica productiva a las tesis de Cántico, pero en las que no puede desprenderse del humano. Homenaje. Salido en 1967, o sea, 4 años después del último periodo o capítulo de Clamor.
El tono pesimista, si es que aquí lo había, y sí que lo había en muchos poemas, el tono pesimista se atenúa, es decir, vuelve otra vez hacia arriba el optimismo. Dice, aunque no faltan, como en clamor, no faltan como en clamor, las notas elegíacas y dolientes. Ya sabes lo que era una elegía. Un poema o una producción literaria añorando, penando, sintiendo la pérdida de algo querido. De una persona, de una institución, de un edificio, etc. Eso era una elegía. Dice, pues, no faltan las notas elegíacas y dolientes. O sea, además de elegías y poemas dolientes, hay también aquí sátira política. Sátira política. Echando las responsabilidades de los tristes sucesos a determinadas personas y actitudes e ideologías. Y lo hace con una crítica no mesurada, como él siempre había sido, y sereno. No. Con una crítica mordaz, tan capaz como de morder, mordaz. Para Ignacio Prat, un crítico literario, dice, desde el punto de vista de su estructura y por su situación en Aire Nuestro, es decir, al final de Aire Nuestro, Homenaje presenta más afinidades con cántico que con clamor. Más afinidades, más parecidos con cántico que con clamor. Dice, si cántico era la más bella exaltación de la realidad natural. ¡Qué realidad! ¡Qué suerte tenemos de vivir en la realidad natural, en este cosmos maravilloso! Dice, si cántico era eso, homenaje, dice, también es la más bella exaltación, la más bella exaltación española, es decir, de España y lo español, de un mundo histórico, pasado y presente. La historia del pasado y del presente. ¿Y qué, cómo lo manifiesta ahí? ¿O mediante qué cosas? Pues él recuerda o mete aquí en esta exaltación, producto de las lecturas, recuerda de toda la tradición que la generación del 27 asumió sin temor ni vergüenza como suya. Lecturas, ciudades, como esas producciones que son del hombre, mitos, leyendas, ideas que animan a una raza, a un pueblo, circunstancias que han emocionado o interesado sencillamente a quién, al autor, a Guillén. Recuerdos de amigos muertos en la guerra, que eso serían las elegías, recuerdos de amigos muertos en la guerra y en el exilio, en la guerra y en el exilio, se marcharon, o del reencuentro con otros nuevos, o un volver a encontrarlos.
del reencuentro. Todo esto en su tercer libro, en el homenaje. El carácter unitario que siempre advirtió Guillén en estas tres obras, un carácter unitario de una sola unidad, hizo que las agrupara bajo el título genérico de Aire Nuestro. Las tres. Aire Nuestro. Que publicó todas juntas ahí en 1968. Homenaje en el 67 y en el 68 quiere volver a unificar, a abrazar toda su producción y la reedita toda ella conjunta con el título de Aire Nuestro, añadiendo un poema inicial, por cierto, que por eso lo voy a poner aquí, que lo tituló Respiro. Respiro. No sé si será como sustantivo o como verbo. A mí me agrada pensar más como verbo, porque tomarse un respiro es tomarse un descanso. Posiblemente sí, pero a mí me gustaría más que después de todo esto tomase concienciación de sí mismo y después de pensar todo lo que ha hecho, todo lo que ha escrito, lo que ha visto y lo que ha pasado, dijera: respiro. Que significa para él muchísimas cosas. Significa para él soy, estoy, vivo, me comunico, admiro, siento, respiro. A veces a mí me ha sucedido en esas frases que te ponen para tu perfil, en las páginas de Facebook y en las de Instagram y todo esto, el estado, ¿cómo estás total? Yo en alguna he puesto, me parece, respirando. Pero os aseguro que para mí el respirar se acerca muchísimo al concepto de respirar de Guillén. He ido mucho por el campo, solo. También acompañado, pero solo. Me gusta verme envuelto en ese aire, en el aire nuestro. El mirar las cosas, el gozar de la plenitud de la naturaleza, del sol. El pisar tierra, no asfalto, tierra. Tanto la tierra que pisaron mis antepasados para unir pueblos, caminos que hoy se han quedado totalmente ya obsoletos y muchos de ellos cerrados, pero que guardan las huellas de sus pasos y de las mulas y de los carros que por allí me encanta. Y yo me imagino a Guillén haciendo esos paseos por la Castilla, por España, por su Valladolid. Que da la clave del conjunto. Es decir, en este poema, Respiro, que preludió a toda su obra Aire Nuestro, da él la clave para la interpretación de toda esta su obra. Emilia de Zuleta, sí, escribirá una crítica. Esta obra de 50 años de poesía sostiene un cántico sin desmayos. Es decir, esta señora todavía haría una línea, pero una línea mantenida. Yo he querido hacerla así quizás para ayudarte didácticamente a ver por las diferencias o las variaciones que ha habido de un periodo a otro, pero dice, mirado en su conjunto, dice la señora Emilia de Zuleta, dice, es un cántico sin desmayos, no se ha venido abajo nunca, siempre ha estado ahí, con el sol presente.
si Guillén tuviera que hacer repaso, como un sargento hace repaso a sus tropas cada mañana, y va nombrando uno por uno, fulano, y otro presente, fulano, presente. Cuando Guillén se levantara todos los días y pusiera todas sus cosas en formación para hacerles una revisión, al primero que nombraría, indefectiblemente, sería Sol, y el Sol le respondería, presente. Es lo que él más necesitaba. Dice, ni escándalo de caos, que lo hubo, ni el desorden, que lo hubo, ni los disturbios, que los hubo, alteran el contacto acertado, que es una frase de él. El contacto acertado. Hoy, quizás en vez de contacto, habría dicho la conexión, el nexo. Acertado, adecuado y con acierto, satisfactorio, con el cosmos. La relación vital, vida, ¿con qué? Con todo lo existente. Es así como esta señora resume toda la obra, sus 50 años. Aire nuestro, más el preámbulo de respiro. Aun cuando los años perturben a veces la alegría, aun cuando llegue a conocer los abismos del tedio, del aburrimiento y de la nada, la realidad lo sostiene, no deja que se venga abajo. Hay tedio, sí. Parece la nada. Hay un abismo, pero la realidad me sostiene, me mantiene y lo encumbra, lo levanta. Esto es una lección de psicología. Cuando tengas algo que te tira para abajo, te dice que mires la auténtica realidad, pero la realidad con letras mayúsculas. La que es, la que te hace a ti ser, que es más importante que nada, más importante que todas las circunstancias negativas que puedas tener. Y que eso te levante y te suba. Existes. Sigue adelante. Y con alegría. En fechas posteriores, es decir, después de haber publicado Aire Nuestro, sigue produciendo publicará Guirnalda Civil. Estos son poemas ya, sueltos. Guirnalda Civil. Tú sabes que guirnalda es un conjunto de cosas que se cuelgan para ser vistas. Normalmente son bonitas para celebrar una fiesta, pero pueden ser también macabras. Guirnalda, sucesión de hechos, sucesión de motivos. Guirnalda Civil. En el 70, en 1970. Que él la incluye en ese otro libro, es decir, queda inmersa este poema y otros en esa cuarta producción que él, con toda sencillez, llamó con título Otros poemas, que publicaría en el 73.
Y por último, otro apartado, y a este le he dado demasiada extensión, otro apartado, pero es para hacer ya la secuencia, que ya sabes que lo llamó final, en el año 82, que recoge lo escrito desde el 73 al 81 y lo publica en el 82. Bueno, lo publica él porque él murió en el 84. Entonces sí que lo publica él. En final, la mayor parte de los poemas pueden considerarse como variaciones o continuación de los temas de su obra principal de Aire Nuestro. Vamos, una especie de esas sinfonías de los grandes autores clásicos, Beethoven o Mozart o estos, que te empiezan por una melodía y van pasando y van discurriendo y tal, y al final de la obra, en la cuarta estación normalmente, pues retoman alguna de las melodías iniciales y la extienden, la mezclan con más melodía, la alteran un poquito, la disfrutan, la saborean. Pues esto es lo que Guillén hace en su última producción final. Dice, son variaciones o continuación de los 3 primeros libros. La novedad más destacada está en la intensificación del ingenio aforístico del autor. Es decir, aquí luce su ingenio aforístico. Los aforismos son unas expresiones cortitas entre las que podríamos meter los refranes como aforismos populares, las máximas y sentencias de los grandes filósofos o de los grandes santos. Todo eso son aforismos. Bueno, pues en la última temporada se tiene, y él también, más clarividencia, más de quitar los ropajes de las cosas y quedarse con lo esencial. Y entonces salen cosas más resumidas, como sentencias, que también son aforísticas. Pues ahí hace gala de una concreción, de una producción aforística, mediante este tipo de pensamientos breves, profundos y desnudos. Guillén, y ya como resumen, algunos dirán, menos mal, ya llegamos. Bueno, pues sí, todo se acaba. Guillén es el autor también de numerosos ensayos, es decir, lo hemos visto como poeta lírico, y tú dirías, oiga, además de poesía, ¿hizo otra cosa? ¿Escribió otras cosas? Pues mira, dice, es autor también de numerosos ensayos. Que ya no te diré lo que es porque ya lo sabes. Como uno famoso, que se ha hecho famoso, que es Federico en persona. Federico en persona. Y hablando de Federico, era un compañero suyo. Federico García Lorca. Pues hace un ensayo, Federico en persona, estudiando la personalidad de Federico García Lorca, que figura como prólogo a las obras completas de García Lorca. O sea, cuando hicieron las obras completas de Federico García Lorca, que seguramente fueron póstumas, dada su muerte rápida y lamentable, pues le encargan, por así decirlo, el preludio, el prólogo. ¿A quién?
a Jorge Guillén. Y él escribe bastante extenso un ensayo, no unas líneas, un ensayo que titula Federico en persona, de la editorial Aguilar. Y los contenidos, dice, a ver, en lenguaje y poesía. O sea, a ver, te leo completar. Es el autor de numerosos ensayos como Federico García Lorca, que figura como prólogo a las obras de Lorca, y los contenidos en lenguaje y poesía. Es decir, ensayos también de contenidos de lenguaje y poesía. Pero y aquí, digamos, haciendo estudio de qué es el lenguaje, diversos aspectos del lenguaje, etc., y de la poesía como técnica. Hacia Cántico, escritos de los años 20, se ha recogido su más temprana obra. Es decir, ha habido otras dos producciones, además de todo esto, que son Hacia Cántico, una, y otra, Escritos de los años 20. Escritos de los años 20. En fin, se ha recogido su más temprana obra. Ojo, me parece que yo no lo había cogido al principio el sentido de estas últimas publicaciones. Dice que Hacia Cántico y en Escritos de los años 20, en esos dos libritos o publicaciones, se han recogido lo previo a su gran producción. Lo que hizo antes, sus ensayos de joven, sus primeros pinitos, por así decirlo. Bueno, y hasta aquí Jorge Guillén, como diría alguien, obra, vida y milagros. Yo creo que habéis tenido suerte porque sus obras no hay que gastar mucha memoria. Claro, son 3, cántico, clamor, homenaje. Ahora, si quieres luego coger las 5 partes de la estructura de cántico y aprenderte algunas, pues mejor, o alguna, para que le haga sonreír un poco al profe y te suba un puntillo, que siempre es bueno, detallitos, de esos que tú dices, esto no se lo va a poner nadie, se lo voy a poner yo. Además, como yo le he oído nombrarlo, y en esto tienes que ser avispado, cuando veas que un profe flaquea por algún punto en su explicación de la lección, y al flaquear le llamo yo a ver que la cara se le enciende de admiración cuando habla de ese aspecto, cuando habla de esa obra, cuando habla de tal. Tú ahí tienes que hacer hincapié, esmerarte, aprender algo más de ese favorito de tu profe. Eso da puntos. Hay que darle, como hacen hoy en las nuevas tecnologías, una cookie, una galletita. Voy a preparar alguna galletita para mi profe. Como yo sé que le gusta esto, pues me voy a especializar o voy a ver algo curioso que a él le hacía gracia. Hasta luego, chicos.